Bienvenidos. Este domingo, por el Día del Padre, hemos querido hacer un programa diferente a lo usual, que halagar las virtudes del padre, lo romántico, lo maravilloso, lo estimulante. Hemos querido, y digo porque mi invitado es un especialista en esto, fijarnos en aquellos padres entre 50 y 75 años de edad que ya no trabajan o que no encuentran una oportunidad laboral. Y saben que a la mayoría de ustedes les afecta. Porque si no tienen padres en esa franja de edad, como si lo tienen mis hijas e hijos, seguramente su abuelo está en esa línea. Porque la mayoría de padres jóvenes hoy están entre 25 y 45 años, ciertamente. En todo caso, este es un tema que también tiene incidencia política. Porque resulta que mucha de esa gente, entre los 50 y 75 años de edad, fue la que hizo posible que triunfara el presidente Noboa y que derrotáramos, porque siempre les recuerdo, no está vencido, el socialismo del siglo XXI. Felizmente, el presidente Noboa, el día de su agradecimiento, lo reconoció. Quiero agradecer de manera especial a nuestra base que hoy es una base no muy convencional, es una base de gente muy joven que salió a votar, desde el voto facultativo, desde el voto de menores de 18 años, hasta también mucho adulto mayor que se puso la camiseta del Ecuador hoy, algunos inclusive con dificultades físicas, salieron a votar con un compromiso y un patriotismo que yo nunca había visto en este país. Y eso de ahí es admirable, eso hay que reconocerlo y eso hay que siempre aplaudirlo. Vera a su manera llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra, nos especializamos en macrolotes. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Bien, ya vemos que felizmente el presidente reconoce la importancia de lo que llaman la tercera edad, o los viejos, que en adelante deberán denominarnos con la misma B, de Vera, pero equivalente a los valiosos. Y a lo largo del programa van ustedes a ver por qué. Hoy, por el Día del Padre, hablamos de esto que ven a mis espaldas, la sexalescencia. ¿Qué es? Lo explicamos brevemente. ¿Qué es la sexalescencia? La palabra sexalescencia surge de la combinación entre sexagenario y adolescencia y fue introducida por el doctor Manuel Pozo Zumárraga. El médico español Ángel Durantez la define como la etapa en la que hombres y mujeres, lejos de resignarse a un rol pasivo, eligen mantenerse activos, saludables y conectados socialmente. Los sexalescentes no intentan parecer jóvenes. Viven su edad con orgullo, placer y ganas de reinventarse. Manejan tecnología, hacen deporte, viajan, inician relaciones amorosas y, sobre todo, se sienten dueños de su destino. Los factores que impulsan la sexalescencia. Este boom no es casualidad. La sexalescencia responde a una combinación de transformaciones que están marcando tendencia a nivel global. Longevidad saludable. Gracias a los avances médicos, llegar a los 60 o 70 en excelente estado físico y mental es cada vez más común. Desde luego en esos otros países, en España seguramente, en Europa tal vez, pero aquí no. Aquí lo que sucede es que el 60%
de personas entre 50 y 75 años que buscan empleo no lo consiguen. Lo que sucede es que apenas 2 de cada 10 empresas tienen programas para personal de este tipo de edad. Y que es tiempo, a propósito del Día del Padre, en que reparemos en que la sexalescencia se comience a conocer, a difundir, a respaldar e impulsar en el Ecuador. Para ello nada menos que Roberto Páez, quien es psicólogo social y tiene un máster en comunicación organizacional. 25 años de experiencia de trabajo como alto funcionario de la banca ecuatoriana y más de 20 como consultor en temas de planeación estratégica. Con él hablaremos de un tema que no es solo de viejos, insisto, sino de valiosos, y tampoco de abuelos, sino de muchos padres de familia, aunque no tengan esa edad, por lo que les acabo de explicar. Quizá otorgarles esa oportunidad sea ahora, en verdad, el mejor regalo. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Roberto Páez tiene 69 años. ¿Cuántos hijos? Tengo 3 hijos. ¿Ya? ¿3 matrimonios? No, solamente 2. Solamente 2. Una trayectoria empresarial exitosa. Lo conocí como líder en el Colegio Americano. Él fue presidente del Consejo Estudiantil, del cual yo fui vicepresidente. Un gran orador, aparte sobresaliente voleibolista, pero entre otras cosas, mejor persona. Y sin embargo, a estas alturas de la vida, en medio de eso, usted decide optar por la línea que acabo de describir. ¿Cómo se interesó en eso? Bueno, es importante llegar a ella porque creo que ese interés viene de una secuencia de pasos que suceden en mi vida. A los 50 años me doy cuenta que ser un funcionario de organización no me llena, no me da el sentimiento diario de placer y de alegría ir al trabajo. Y me doy cuenta un día que no quiero trabajar en donde estaba trabajando y renuncio a los 50 años y decido retomar mi antigua orientación a la psicología. Yo había trabajado mucho con gente en las organizaciones y durante aproximadamente 12 años me dedico a hacer consultoría y desarrollo de personas y organizaciones. Hasta que un día un ejecutivo me dice, hace unos 4 o 5 años, me dice, yo estoy en un punto en donde soy demasiado joven para retirarme, pero demasiado viejo para que me contraten. Y eso me dio la seña de que algo había que hacer en ese mundo, porque hay una incongruencia en esa condición. Y eso es lo que le pasa a este grupo de 50 a 70 años al cual pertenecemos, pero afortunadamente no nos pasa a nosotros, y expliquemos por qué. ¿Por qué les pasa a otros? ¿Cuándo les pasa a otros? ¿Y por qué, si sus condiciones económicas se lo permiten, no asumen simplemente la jubilación, el retiro, el bajar las revoluciones, dedicarse de vez en cuando a una que otra chauchita, viajar, contemplar la naturaleza, atender a los nietos, conectarse con la tecnología, pasarse como de hecho pasan muchos en esta cuestión? ¿Ya? ¿Por qué no? Porque eso dura, pero no llena. Hay pruebas científicas de que tú puedes pasar viajando en crucero 2 años, 3 años, puedes pasarte jugando golf 4 o 5. ¿Qué es lo que realmente hacía la gente cuando se retiraba?
Si yo comento esto de que cuando yo nací, cuando tú naciste, el promedio de vida al morir era 50 años más o menos, ahora son 80. Sin embargo, el retiro ocurre al mismo momento, entonces hay un espacio, un gap que se crea en el cerebro que todavía no está lleno. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para llenar esos 30 años de manera significativa? Porque tenemos mucho más vida que llenar que la que teníamos originalmente cuando nos formaron y nos instruyeron cómo hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué prejuicio tiene eso que vencer? Vamos a explorarlo, porque no deja de sonar contradictorio o curioso que alguien tenga más vida después de los 50 de la que tenía a los 20. Les recuerdo simplemente que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Stream TV Cable, en Canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví, ya Canal 9. Como es Domingo del Padre, RTU está de fiesta. Ya nosotros trabajando. En radio nos pueden seguir por Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM es Candela, con K, en Manaví. También 89.3 FM en Riobamba. La Bonita del centro del país se denomina la emisora y llega a Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. En estos medios y plataformas, los domingos, y eso que no incluyo a Macro Digital todavía, cerca de 45 mil hogares siguen el programa. Y para volver al tema, la vez que hicimos aquí un programa con los viejos que impulsaron el triunfo de Noboa, así se refirió a ellos Patricia Puccini, viuda de Henry Rato. Entre lo que más me emocionó es justamente la presencia enorme de ver tantos mayores acompañados por sus familiares y amigos. Y acto seguido, en el mismo programa, Vladimir Álvarez Grau hizo una reflexión respecto a cómo ven los menores a los viejos. Los jóvenes muchas veces se dejan llevar por las promesas de lo que pueden alcanzar en el futuro, pero sin saber en realidad qué ocurrió en el pasado. Y los mayores adultos, los viejos sabios, entre comillas, lo que los motiva fundamentalmente es saber qué pasó en gobiernos anteriores, qué ocurrió en los comienzos de la vida de uno, qué ocurrió cuando éramos jóvenes y luego ha transcurrido hasta el momento en que ya tenemos que asumir esos testimonios como responsabilidad para con los que vendrán en el futuro. Y con eso retomo la conversación con Roberto Páez. Usted decía que a partir de los 50 hay de hecho y puede haber más vida para alguien que a partir de los 20. ¿Cómo así? Yo le sumo a la experiencia y al conocimiento una condición de capacidad de entendimiento que se vuelve sabiduría. A los 20 años uno tiene mucha energía, mucha capacidad de hacer, muy poca experiencia y casi nada de conocimiento. De alguna manera es un músculo en movimiento. Ajá. A los 50 años empezamos a combinar lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, de manera tal de que nos volvemos de alguna manera, sin que eso sea común, pero la mayoría de veces nos volvemos seres más integrales. ¿Por qué ha empezado a valorarse eso en otras sociedades muy rápidamente y aquí apenas se lo atisba? Creo que esto viene de un modelo básicamente orientado al consumo, es decir, hay que tener para hacer. Y quien tiene es. Y este es un modelo muy, yo no diría que es de Ecuador, Carlos, yo creo que es más bien, o son
los mercados occidentales que están altamente influidos por Temu, por estas grandes capacidades de colocar cosas. Y cuando uno tiene la capacidad de comprar, lo compra sin pensar para qué lo está haciendo. Entonces la tendencia es hacia desvalorizar lo que uno es frente a valorizar lo que uno tiene. Más importante es lo que uno hace para tener que lo que uno hace para ser. ¿Cómo revertimos, frenamos o eventualmente inclusive desarmamos esa tendencia? Creo que no es un ejercicio fácil, creo que participan varios actores, creo que hay una responsabilidad estatal al respecto de esto, creo que las empresas empleadoras son importantes en tomar conciencia de una situación de pérdida de talento y experiencia que se está dando. Creo que los propios cincuentones, sesentones somos absolutamente responsables de ello porque no nos hemos preocupado de entendernos más allá de estas condiciones que estoy diciendo del mercado de consumo. Qué bien dicho. Y cuando nos preocupamos la última vez políticamente, fíjese lo que armamos. Fíjese la repercusión que tuvo, fíjese la movilización masiva que logró. Pero yo decía, oiga, que esto no sea cada 4 años solamente cuando otra vez nos necesiten para votar, y me incluyo, porque yo estoy en ese grupo etario. ¿Cómo puede hacer ese grupo para tener más peso del que yo te hice ganar, o fui en parte de los que te hice ganar? Exijo una actitud distinta del gobierno del Estado hacia nosotros. O sea, no es que todavía servimos mucho. Así es. ¿Y? Creo que la esencia de esto está en la valoración personal. Somos en la población 3 millones de personas sobre los 50 años de 17. Es decir, es un número significativo pensar que 1 de cada 5 ecuatorianos es mayor a 50 años. Entonces, nuestra presencia social no está solamente definida por nuestra capacidad de voto, sino por nuestra capacidad de pensamiento y aporte. ¿3,5 millones? 3 millones y medio mayores de 50 años. Parte de que ese grupo etario recupere o rescate o conozca su autoestima y distinga su valía, y también de que el grupo familiar se mueva para eso. Pues decir, abuelo, no es que tienes que retirarte, es que tienes que activarte en otra cosa. Eso es. Yo tenía esta experiencia recientemente de una hija que me decía, ya es hora de que mi papá se retire y salga de esa casa enorme que tiene en el centro y se dedique a criar plantas. El abuelo es un feliz octogenario que lo que hace es joyas y no va a dejar de hacer porque está apasionado con esas joyas. La responsable de esa condición de invalidación, si quieres, es la hija, no el padre. En este sentido, lo que yo propongo es que tomemos conciencia de que no es mejor ni peor ser de una o de otra edad, sino que cada edad, cada etapa tiene su necesidad y su condición, y hay que respetarla y hay que vivirla. Y vuelvo un poco a esta brecha, ¿no? Es decir, hay que tomar conciencia de que las creencias que existen sobre la sexalescencia son de alguna manera creencias que ya no aplican, son creencias caducas. Enseguida seguimos explorando eso. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es entenderlo, otra cosa es fijarlo. No crean que yo con un programa creo que lo vamos a conseguir. Simplemente vamos a empezar y no voy a desistir. Porque me interesa más que me afecta. Y porque creo que hoy, de mi parte, y felizmente de la de Roberto Páez, era esa la mejor forma de desearles feliz día a los padres. La sexalescencia rescata y dignifica a los mayores de 50 años y menores de 75, pues tiene la experiencia que nadie enseña y la sabiduría que no se aprende. Ellos, sus familiares y el gobierno deben encontrar la vía para volverlos más útiles a sí mismos y a la sociedad. Que este Día del Padre sea solo el punto de partida.
¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, se transforma a pasos agigantados. La perla del Pacífico se ha convertido en un destino estratégico para la inversión, ofreciendo oportunidades únicas para quienes desean estar a la vanguardia del progreso económico. En Guayaquil, emerge un nuevo polo de desarrollo comercial y urbano, ubicado en Vía La Costa. Este sector se está consolidando como un eje clave de crecimiento comercial e industrial, a pocos minutos de playas y puertos, con conexiones estratégicas, entre ellas la vía que une al futuro Aeropuerto Internacional de Guayaquil y el Puerto de Aguas Profundas de Pozorja, rodeado de su moderna red vial que facilita la movilidad y el acceso eficiente. Este espacio no solo es un punto logístico, sino también un entorno próspero donde convergen grandes oportunidades. Con una inversión pública y privada en aumento, la nueva ciudad está diseñada para convertirse en el motor económico de Guayaquil. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Vera a su manera, crítico e independiente. Más adelante, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, desde Ginebra, verán ustedes cómo absolvió un par de consultas que le hicimos de esta materia que estamos tratando aquí, de oportunidades de empleo desde el Estado, legislación, políticas públicas para personas comprendidas entre 50 y 75 años que cada vez se quejan más de que estando en plenitud de su vida útil o productiva, encuentran menos trabajo. OnePlus es el canal que reproduce el programa en su reprise, pero al día siguiente, a las 6 de la mañana, un horario más cómodo para muchos de ustedes. Eso sí, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, es canal 14. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. El Zapping es canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal. Apenas concluimos. Vean ustedes cómo se trató este problema de este tema realmente, más que un problema, de la sexalescencia, en un espacio de opinión denominado Sobremesa. La sexalescencia como la nueva adolescencia a partir de los 60 años. Sí, sí. Y que tiene que ver con comportamientos propios de una edad donde van al gimnasio, se arreglan, se tiñen el pelo, hacen deporte. Se cuidan. Se cuidan. Se cuidan porque es valioso cuidarse, se cuidan, digamos, ese nombre con el que denominamos esta etapa evolutiva viene como a reemplazar el sexagenario, porque el sexagenario era el viejo de 60, 70, ¿no? El viejito que ya quedaba esperando, ¿no? Y ahora una persona de 60, 70 años, por suerte, tiene habilitado, la mayoría de ellos tienen habilitado estos deseos de seguir cuidándose, de seguir gustando, de seguir emprendiendo proyectos de amistades, de viajes, de remodelación, de emprender cosas. Y aquí una inquietud. ¿Tiene que ver con esto de renunciar a querer envejecer, la sexalescencia, y entrar en disciplinas que ya han aprendido aquí hace rato, de anti-aging, que le llaman de anti-envejecimiento? Creo que son parte, pero no son lo fundamental. Me parece que hay una moda hacia la sexalescencia, pero hay una realidad hacia esa edad. Llámese o no sexalescencia, eso ya se verá. Hay que recordar, históricamente no existía la adolescencia sino hasta principios del siglo pasado. Es decir, se pasaba del niño al adulto de un salto. Lo mismo está pasando ahora.
¿no es cierto? Se pasa de los 50 a los 80 y se deja de lado este espacio de 30 años que está cobrando un significado cultural que no tenía. Y ahí hay que hacer una distinción de quienes, como los casos que veíamos que mencionaban ahí, económicamente pueden complementar esta etapa con lo que ahí mencionan: viajes, sexo, cambiarse el color del pelo, gimnasio, pero hay otros cuya principal prioridad es seguir siendo productivo, conseguir un empleo. Absolutamente, es decir, aquí vale la pena rescatar esto de que está totalmente comprobado que las empresas que son capaces de combinar la edad mayor con la edad más joven son más productivas y son más eficientes y son más creativas que aquellas que deciden evitar el costo del envejecimiento laboral porque pierden aquella connotación cultural de sabiduría y experiencia que hablábamos, que les aportan los mayores. Qué interesante. Totalmente comprobado. ¿Por quién? ¿Por usted? ¿Por estudios? No, ¿quién lo dice? O sea, está comprobado en diferentes ámbitos, es decir, hay estudios universitarios fuera de aquí, ojalá los pudiera seguir habiendo en los Estados Unidos, pero hay un ejemplo interesantísimo en España que nos tiene culturalmente mucho más avanzados en este manejo de las edades que lo que tiene nuestra sociedad. En España hay una empresa que tiene 5 generaciones trabajando juntas y se precia de tenerlos. Entonces los de 80 años abren la puerta, los de 70 años administran la organización, los de 60 años gerencian la empresa junto con los de 50 y 40, los de 30 están todavía aprendiendo, los de 20 están entrando a la organización. Esa organización no se va a morir y esa organización se llama el Corte Inglés. Extraordinario. Y todos creo que, si no han estado allá, conocen por lo menos de reputación al Corte Inglés. Otro caso de un viejo, entre comillas, de 80 años. Yo tengo 80 años. ¿Puede creerse a lo que dice que esa ya no es edad para hacer gimnasio? Eso es viejismo. Yo, como todas las personas mayores, tengo sexualidad, energía, vitalidad, músculo. No es cierto que el cuerpo solo nos sirve para dolernos, para hacernos reguear, para hacernos gastar fortunas en las farmacias. Eso depende de nosotros, que sepamos enfrentar y superar al viejismo estructural de la sociedad en que vivimos. Y aquí consulto al psicólogo. Cuando yo iba a hacer este programa y conversaba con algunos contemporáneos y les decía lo que íbamos a enfocar, me dice: Carlos, con esas palabras, no metas a mí esas huevadas. Yo no quiero hacer el ridículo. Imagínate, yo un gimnasio, a esta hora estoy viudo, estoy solo. Querer tener una compañía, peor si es de menor edad, no. Ir a esos grupos en que bailan en la esquina, o si no, gente que se motiva, no. Yo me retiro, espero, veo de vez en cuando a mis nietos y cuando Dios me llame me voy. Hay una palabra que se usa despectivamente de alguna manera, que es el viejismo o el edadismo. Ajá. Entonces, estas respuestas que he recibido de estos colegas o amigos, lo que están evitando es llegar a ser el paradigma del ridículo que está asociado con el edadismo. Ya está viejo, ya no puede, ya no sabe. Y esto le hace mucho daño a este espacio de 3 millones de ecuatorianos, porque lo que provoca es una invisibilización personal por vanidad, por temor, por ego, pero en la realidad hay un ocultamiento del ser. Qué importante. Como potencial que existe y ahí es atrás. por eso que seguramente no pesan más políticamente y laboralmente. Así es. Ok. Así es. Esa actitud los invisibiliza, como dijo Roberto Páez. Cuando volvamos, ¿qué responde una de las responsables de estos temas en el Estado, que tuvo la gentileza de atendernos desde Ginebra, la ministra Ivonne Núñez, que está allá para una convención internacional, ministra de Trabajo? La sexalescencia rescata y dignifica a los mayores de 50 años y menores de 75, pues tienen la experiencia que nadie enseña y la sabiduría que no se aprende. Ellos, sus familiares y el gobierno
deben encontrar la vía para volverlos más útiles a sí mismos y a la sociedad. Que este Día del Padre sea solo el punto de partida. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Lo que hoy te parece imposible, mañana puede ser tu mayor logro. No importa dónde vengas, cuáles sean tus miedos o tus circunstancias. Esta conferencia y esta experiencia están diseñados para ayudarte a redescubrir tu fuerza. Fuerza para mostrar que el cambio no solo es posible, sino inevitable cuando decides creer en ti y en aquello que realmente te define. En la conferencia Hazlo Imposible vamos a trabajar juntos para que descubras reflexiones, herramientas que puedas utilizar en muchos aspectos de tu vida. Y me encantaría que te unieras a este viaje de mejora, crecimiento y evolución. Porque tu magia está ahí, esperando que la despiertes. Si lo que has oído te ilusiona, me encantaría verte. Vera a su manera, crítico e independiente. Por el Día del Padre también nos reproduce Macro Digital en Estados Unidos para cerca de 15,000 suscriptores que se conectan. Tiene más, pero hay una gran cantidad de ecuatorianos allí. ¿Ahí fue que se fue a trabajar, Lía? ¿No es Macro Digital? O sea, me la quitaron sin yo saber. ¿Ok? O sea, promovía Macro Digital para que me quite a mi coordinadora. ¿Qué tal? Recién me entero de esa cuestión. Anotado. ¿Te acuerdas cómo se llama el de Macro Digital que nos ayuda en Nueva York? Dame el nombre. Javier, ¿qué es? Tiene un apellido muy serrano, de la sierra. Javier, les conviene olvidarse, ¿no? Ok. Javier, está anotado. Bautista, ¿ves? Macro Digital nos pone también en España a través de Hispasat. Y en Ecuador, en distintas jurisdicciones, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Pichincha, Galápagos. Javier, de paso, era broma. Yo celebro que cuando a alguien le crecen las alas para un nido tan pequeño como este, tenga que buscar otro para poder anidar, de verdad. Eso es progreso. Señora Ministra de Trabajo, gracias por absolver una consulta puntual que tiene que ver con dos aristas. La una, ¿qué políticas públicas tienen ustedes en vigencia o avisoradas para emplear a personas en edad productiva, con todas las ventajas que tiene? Usted también está en esa edad de paso, y fíjese la clase de ministerio que está haciendo, entre 50 y 75 años. ¿Y cree usted que se necesiten reformas legales al Código del Trabajo, a otros instrumentos, para viabilizar o facilitar esto? En política pública laboral, es incorrecto no considerar a las personas por las edades. Las personas mayores de 40 años también tienen derecho a trabajar. El derecho al trabajo no se lo debe vincular en razón de la edad. Existe un error en la Ley de Educación Superior, que es la desvinculación obligatoria en razón de la edad. Así está en la Ley de Educación Superior. Yo le he planteado ya a la ministra de Educación que debemos entrar a corregir esta disposición normativa, porque han existido desvinculaciones a profesores que con una vastísima experiencia, el día que cumplen 70 años de edad, son obligados a desvincularse. Hay otros segmentos, tanto en el sector público como en el sector privado,
donde las personas mayores de 40 años de edad han venido siendo contratadas a través de la tercerización. Me refiero a los servicios de mensajería y a los servicios de limpieza. Aquí nosotros hemos identificado varios problemas y uno de esos problemas básicos en el sector público es que los pagos de las remuneraciones de las empresas que reciben los contratos por efecto de tercerización demoran hasta 6 meses en pagarles su remuneración. Si la Constitución de la República establece que la contratación es directa y bilateral, entonces tenemos que hacerla de esa manera a fin de corregir este tipo de problemas que consisten en no recibir las remuneraciones a tiempo. También hemos identificado como Ministerio del Trabajo que tanto en el sector público como en el sector privado sí es posible ingresar a personas mayores de 40 y de 50 años de edad de manera activa al campo laboral. Por ejemplo, en los call centers. De igual manera, en el sector público, las personas que atienden lo que se denomina atención ciudadana, que son los seguimientos que se tiene que dar a todos los ciudadanos que acuden siempre a las instituciones del sector público. Siempre tenemos que atender a todos los ciudadanos en el campo laboral. De eso se trata la política pública. Bueno, esto último lo puedo entender, pero en personas de baja formación profesional. Y eso también no deja de ser, de alguna manera, humillante. Ah, muy bien, le damos empleo, pero vaya, haga de guía y lleve a donde dice letrerito, baño y donde dice caja a las personas que están despistadas. Call center, hacer llamadas y responder llamadas. Un trabajo que requiere muy poca formación. Luego, mensajero, limpieza, recepcionista, archivador. Algunos que lo necesitan, lo toman. A otros con mayor capacitación, simplemente los insultan con ese tipo de respuesta. ¿Cómo hacer que la reinserción laboral de estas personas mayores corresponda a su real capacidad? Sí. Es evidente que hay una discriminación por edad que tiene que ver con esta posibilidad de que como es un viejo, entonces busquémosle algo que hacer dentro de la organización. Y algo muy operativo, básico, sencillo. Es decir, algo que no nos cause problema ni a nosotros ni a él, porque no hay una mala intención de fondo. Lo que hay es una creencia equivocada de que ya cumplió su ciclo. Entonces lo podemos... De que no puede aprender. Exactamente. Lo podemos poner en ¿Una persona de esa edad puede aprender? Absolutamente. Es decir, es un mito que el adulto no aprende, así como es un mito que el adulto mayor no emprende, como es un mito que el adulto mayor no es bueno en tecnología. A eso iba. Absolutamente. ¿Puede asimilar probablemente, este aparatejo, claro, el probablemente iPad, el computador? No puede llegar a tener los skills, las habilidades que pudiera tener un nativo digital, probablemente. Okay. Pero eso no quiere decir que no esté en capacidad de manejar inteligencia artificial, hojas de cálculo complejas, modelos de enseñanza, aprendizaje tecnológico. Es absolutamente factible, pero no lo creemos así. Una de las cosas problema, ¿no? que usted ha propuesto es combatir el edadismo en la legislación laboral, y lo acaba de mencionar la ministra. Señora ministra de Educación, este reglamento de carrera y escalafón del profesor de educación superior tiene que ser cambiado. Es posible que al llegar a los 60 años los jubilen. Roberto Páez y yo estudiamos en el mismo colegio con profesores muy mayores que eran los más sabios. Claro, es un absurdo pensar que porque tienes 60 años debes retirarte. Al contrario, los países de Oriente, es decir, en Japón, en China, en Filipinas, en Vietnam, se está contratando profesores de 60 para adelante. Ahora, la otra cosa, ¿por qué no se emprenden programas de actualización digital y profesional que les hagan un upgrade a esas personas, una nivelación? Claro, porque hay este prejuicio de que es de alguna manera gastar pólvora en gallinazos capacitar a viejos. En la creencia de que el viejo no aprende, el cerebro empieza a envejecer a los 20 y termina de envejecer a los 90, es decir, no hay cédula de identidad para el envejecimiento cerebral. Usted habla también de valorar la experiencia como un activo, ¿en qué sentido? En el sentido de que la experiencia añade valor a aquello que se hace en el trabajo. Yo he trabajado mucho con gente muy joven y son espectaculares en ciertas cosas, pero el rato que pides
reflexión, conciencia, sabiduría, algo que decía uno de tus entrevistados sobre nos preocupa saber cómo pasó, es la historia organizacional, es la forma de hacer las cosas y no lo que estuvo hecho en el pasado por serlo estuvo mal, ¿no? Ahora, me interesa en cambio volver del psicólogo organizacional al psicólogo social. ¿Qué ocurre con una persona en esos márgenes de edad, en capacidad productiva, que no consigue empleo? Normalmente ocurre un proceso que pasa por 3 etapas. Primero, frustración. La frustración lleva a la ira. La ira que no tiene respaldo en una respuesta de empleo provoca depresión. La depresión provoca miedo y el miedo inmoviliza y acelera el final. Entonces no estamos hablando solamente de un proceso de que no puedo conseguir trabajo, estamos hablando del deterioro personal de la calidad de vida del individuo. Y eso es grave porque tener una población expuesta a una condición deficiente de calidad emocional de vida es peligroso. ¿Y saben qué? Si ustedes aman a sus padres y están en esa edad, 50, la mayoría seguramente, o a sus abuelos y están en esa edad, lo mejor que podrían regalarles a partir de hoy en este Día del Padre es reconocer, comprender y entrar en esta fase de sexalescencia. Como dijo Roberto Páez, no es sencillo, pero mucho menos es imposible. La sexalescencia rescata y dignifica a los mayores de 50 años y menores de 75, pues tienen la experiencia que nadie enseña y la sabiduría que no se aprende. Ellos, sus familiares y el gobierno deben encontrar la vía para volverlos más útiles a sí mismos y a la sociedad. Que este Día del Padre sea solo el punto de partida. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Emitimos este programa especial con un tema muy sugestivo para los padres y todos sus familiares. Me hacía notar Roberto también, empleadores y gobierno, además ya lo ampliaremos después. A propósito del Día del Padre. Emitimos desde los estudios del canal 24/7, en el cual nos pueden ver también en Extreme, que es canal 3, Claro TV canal 9, Divinet canal 12 y 99 es Data Televisión, AS Televisión. Esto tiene una gran repercusión
en los negocios, esto de la sexalescencia. Vean por qué. Hay una pseudopolítica en la que alguien con 55 años no puede estar al frente, no puede reencontrarse con el trabajo, no puede volver al puesto de trabajo, se le ve como, bueno, si ya está fuera del mercado, cuidado que estamos cometiendo un error histórico. Y que además, gran parte de las políticas laborales, si lo que buscamos es el crecimiento total de la economía, deberían reenfocarse en recuperar el talento, no precisamente en los 23 años, sino en los 55. Producto Interior Bruto que llegaría, por ejemplo, a la economía surcoreana, alta. Dicen, no son nativos digitales. ¿Y qué pasa? ¿Que en Corea del Sur tenían el móvil antes que los niños o qué? 14,7% de crecimiento del Producto Interior Bruto interanual, si hubiera un movimiento de reentrada de una masa laboral que se ha quedado fuera con llegan nuevos. Y dicen, pero ¿y si yo sé más que ellos? Pero no eres nativo digital. ¿Pero qué nativo y qué digital si lo va a hacer toda la inteligencia artificial? Ahora, a propósito de este clip, mi preocupación era si se aplican realidades tan distantes y distintas como las de Corea al Ecuador. Aquí no tenemos una población tan equilibrada socialmente como allá, en donde nacen en circunstancias económicas y tecnológicas mucho mejores. ¿Se puede hablar aquí de que una inyección o una admisión de personas de entre 50 y 75 años con experiencia podría aumentar la productividad de una empresa o del Estado? Absolutamente sí. La respuesta es que cuando te deshaces de la experiencia, te deshaces de la oportunidad de tener mentores. Porque no es exclusivamente la tecnología la que hace la eficiencia organizacional. La eficiencia organizacional está constituida además por procesos, por métodos, por conocimiento, por motivación, por clima. Hay una serie de elementos que hacen la eficiencia. A menos que sea una fábrica de robots en donde no hay ni niños ni ancianos, por definición, cuando hay humanos debe haber integración. ¿Cuál es el rol de un mentor? El mentor lo que hace es recoger la necesidad de su estudiante, al que les llaman mentí o al que les llamamos mentí, recoge la necesidad y la codifica desde su experiencia para darle valor a esa necesidad. ¿Es un guía, un orientador, un asesor? Son las tres cosas. Creo que más que nada es un facilitador de un aprendizaje orientado a un objetivo concreto. Definido así, vean lo importante que es, tanto en la organización empresarial cuanto en el Estado. Varios problemas se habría ahorrado el presidente Noboa si tenía un círculo de mentores con mayor experiencia, y varios más se podrá ahorrar si los incorpora. Sí, la juventud es lo principal, no es todo, y no porque ya no esté siendo parte de esa legión, sino porque la experiencia en el Ecuador, en todos los ámbitos, lo ha demostrado así. Una consideración más para consultarle de lo siguiente a Roberto Páez. En la sexalescencia hay una gran presión, sobre todo para aquellos sexalescentes que han sido exitosos toda su vida, para seguir teniendo éxitos, ¿no? Y entonces hay muchos otros pues, que no, optan por sencillamente vivir de las glorias pasadas y sencillamente celebrar sus éxitos pasados y no preocuparse mucho durante esta etapa de la vida en buscar nuevos éxitos. Y aquí esto le añade otro elemento adicional, la presión psicológica. ¿Cómo manejarla de alguien que quiere ser sexalescente pero no termina de decidirse? Creo que hay un proceso, y ese es el proceso que me he dedicado a explorar a lo largo de los últimos 5 años. Y este proceso nace de una pregunta, que es ¿cómo estoy en este momento yo para enfrentar los siguientes 20 años? ¿Cómo estoy en lo físico, en la salud, en lo mental, en lo emocional, en lo familiar? Luego, ¿en qué creo que me puede ayudar a enfrentar esta situación? Luego, ¿qué necesito para enfrentarlo y hacia dónde estoy caminando con este proceso de sexalescencia al que estoy tiene enfrentado? Que hacer su propio diagnóstico de sí mismo. Es un plan estratégico personal, tal como se hace en las organizaciones.
Lo que pasa es que ahí sí no hemos sido culturalmente enseñados en ningún momento a planificar operativamente nuestra vida como sí debemos planificar operativamente las empresas en las que trabajamos. Entonces tenemos todas las herramientas, tenemos todo el conocimiento, tenemos toda la capacidad, pero no tenemos la práctica. Mi propósito en este sentido, Carlos, es incentivar a que la gente de 50, 60, 70 años entienda en dónde está, a dónde quiere ir y construya ese camino y disciplinadamente se dedique a cumplirlo, porque ahí vamos a cambiar. Cuentan con Roberto Páez para ese proceso. En el próximo bloque les diré cómo lo pueden contactar. Cuentan con este espacio para eso y cuentan con que tanto ni él ni yo desistiremos de machacar en lo mismo, porque solamente lo que se repite se fija, para que 3,5 millones de personas aproximadamente en capacidad de ser más productivos para el Estado y para sí mismos no se pierdan esa oportunidad. La sexalescencia rescata y dignifica a los mayores de 50 años y menores de 75, pues tienen la experiencia que nadie enseña y la sabiduría que no se aprende. Ellos, sus familiares, las empresas y el gobierno, es decir, sus empleadores, deben encontrar la vía para volverlos más útiles a sí mismos y a la sociedad. Que este Día del Padre sea solo el punto de partida. Ambienza seguirá construyendo hogares para más de 50,000 personas hasta el 2025. Ha generado más de 25,000 empleos, pero su verdadero valor está en lo que ha sembrado en cada comunidad. Inclusión, solidaridad y desarrollo humano. Más de 350 niños y jóvenes cuentan con beca deportiva en su escuela de fútbol y más de 300 alumnos participan activamente en su escuela de natación, promoviendo un desarrollo integral en la juventud. Programas como Mi Casa, Mi Jardín e Ilumina tu Casa fortalecen la identidad y cohesión social y generan empoderamiento ciudadano. Hoy, esta visión social da un nuevo paso con la firma de una alianza estratégica social junto a Fundación CRISFE, con proyectos como construir una unidad educativa para 1,800 niños y el desarrollo de la primera ciudad deportiva, que beneficiará a miles de niños y jóvenes, ofreciéndoles espacios para crecer, aprender y soñar. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Vera a su manera, crítico e independiente. Ok, parte final del programa. ¿Cómo comenzamos? Más allá de esta iniciativa del espacio, ¿qué toca hacer para que prenda esta tendencia de la sexalescencia en el Ecuador con todos los beneficios personales, sociales e incluso económicos, y sobre todo económicos que tiene, más allá de dignificar a la persona, evitar la depresión, el aislamiento, la soledad y eventualmente acelerar la muerte? Hay que incentivar la contratación de mayores, en vez de incentivar su separación, sea del Estado, sea de las empresas donde trabajan. Hay que mantenerlos activos, vivos y trabajando, no por un principio de caridad, sino por un principio de necesidad y de crecimiento social y cultural. Todos nos beneficiamos de eso, ¿no? De los que quieran y puedan, porque habrá algunos que no quieran y digan no, ya fue suficiente. Así es. Y hay otros que por circunstancias básicamente de formación no puedan. Sí, es interesante decirlo. No de los 3.5 millones que están en esa situación. Así es, no. Okay. Sin embargo, hay estudios que comprueban que es mejor empresario, microempresario, el de 50, 60, que el de 20, 30. Todos los programas de microemprendimiento en este país están dirigidos a la juventud. Cierto. No niego su valor. Cierto. Pero no hay programas de microemprendimiento para 50, 60 y hay comprobación de que son mejores empresarios, porque son más pacientes, son más sabios, tienen experiencia. Lo que no tienen es el conocimiento. Entonces creo que hay que ofrecer programas de actualización digital, profesional y emprendimiento para convertirle a esa edad en una edad empresarial.
Mil gracias, Roberto. Hemos empezado apenas, como decía, y pueden estar seguros de que seguiremos para que este regalo por el Día del Padre se convierta en algo útil y no en un sueño. Quienes quieran consultar más sobre sexalescencia pueden entrar a Facebook e Instagram y encuentran a Roberto Páez como Roberto Páez Coach, ¿ya? Y si prefieren enviarle un mensaje por WhatsApp a su celular, es 098-706-2011. Ahí está, 098-706-2011. Con él, o sin él, con otros, aunque no conozco muchos, empiecen ya. Esta ha sido mi contribución y la suya en este domingo para desearles un feliz Día del Padre. Que ustedes, si están en estos márgenes de edad, no se retiren, se activen, se reseteen, se reorienten, se reinventen, con todo lo que aquí se ha dicho, para seguir siendo productivos hasta cuando ustedes quieran o Dios se los permita. Que sus hijos, si quieren darles algo permanente, se preocupen de activarlos, no de jubilarlos. Que no los pongan a un costado como un mueble viejo. Que no les tengan compasión, pena, sino junto con ese amor les tengan dedicación, les regalen solidaridad. No lo que hoy día se dio y se perdió, como la corbata, quizá. Y que los nietos hagan lo mismo con sus abuelos. Que esa sea la mejor forma a partir de ahora de celebrar el Día del Padre. Impulsarlos y permitirles ingresar en la edad de la sexalescencia, que simplemente es otro tipo de florecimiento. Hasta la próxima semana. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes.